Buenas tardes. La clase que nos ocupa hoy es la resistencia bacteriana a los antibióticos. El objetivo de esta clase no es revisar a profundidad los mecanismos de resistencia bacteriana, sino interpretar la resistencia bacteriana en la práctica clínica para el médico general en formación y para el pediatra en los diferentes escenarios. No buscamos entonces experticia y profundidad en el tema, sino que aprendamos los conceptos básicos de este tema y cómo utilizarlos en la práctica clínica. Para conocer los mecanismos de resistencia tenemos que hacer una lectura interpretada del antibiograma. Y siempre que nos enfrentemos a un antibiograma, tenemos que preguntarnos, ¿a qué muestra pertenece este aislamiento? No es lo mismo interpretar un antibiograma en el líquido cefalorraquídeo, en la sangre, en la muestra quirúrgica profunda tomada en cirugía, versus en la muestra tomada a la cabecera del paciente sin las medidas estériles adecuadas u otras muestras. Segundo, no es lo mismo interpretar una muestra estéril versus una muestra contaminada. Por ejemplo, si yo tomo una muestra de un absceso en cirugía bajo condiciones de esterilidad, puedo confiar en el aislamiento. Pero si tomo con un hisopo la secreción de una lesión de piel a la cabecera del paciente sin ningún tipo de esterilidad, no puedo confiar en esa muestra. O lo mismo sucede con la orina. Es diferente tomar una orina con cateterismo vesical o punción suprapúbica o tomar una orina de una micción espontánea o tomar una orina de un cistoflo que lleva muchos días o tomar una orina de un cistoflo nuevo. Tercero, ¿cómo está el paciente? Yo puedo tener un aislamiento o muchos aislamientos muy patológicos en un paciente que está muy bien y no hay una correlación entre la clínica y el hallazgo microbiológico. ¿Qué tipo de bacteria estoy aislando? ¿Qué tipo de bacteria me están informando? Por ejemplo, si tengo una sospecha de infección urinaria y me reportan un coco gram positivo, por ejemplo, un estafilococo epidermidis en la orina, pues yo sospecho que esto no es real o que es un contaminante, porque lo que yo esperaría con mayor probabilidad en una muestra de orina infectada es una enterobacteria. Y así con otros ejemplos. La interpretación de la MIC o concentración inhibitoria mínima y del patrón de sensibilidad y resistencia que me reportan. Por ejemplo, con neumococo, no es lo mismo la MIC en una muestra que no sea meningia versus en una muestra meningia, porque entonces la interpretación de sensibilidad y resistencia cambia. También tenemos que tener en cuenta el mecanismo natural de sensibilidad y resistencia. Si yo tengo, por ejemplo, una bacteria que produce naturalmente una cefalosporinasa que se llama AMC y resulta que reportan una cefalosporina de segunda o tercera generación sensible en esa bacteria, no le creo, porque yo sé que el mecanismo natural de la bacteria es ser resistente a ese antibiótico, a esa cefalosporina que el antibiograma me está reportando como sensible. Así que no puedo utilizar esa familia de antibióticos, por ejemplo. También debo tener en cuenta la concentración inhibitoria mínima de los antibióticos marcadores. Si, por ejemplo, yo tengo un reporte de una posible beta-lactamasa de espectro extendido y reportan una resistencia a la cefoxitina, no hay correlación. Tengo que tener antibióticos marcadores. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la resistencia a la oxacilina. Si reportan, por ejemplo, sensibilidad a la penicilina y resistencia a la meticilina, es una situación bastante improbable porque ambos antibióticos, ambos marcadores, tanto la meticilina como la penicilina, son marcadores de resistencia a la oxacilina. Los falsos negativos y, por ende, la elección de los antibióticos. Normas generales. Yo sé que cuando aparece un mecanismo de resistencia en un grupo de bacterias, en una familia de bacterias, independientemente de que no sea una especie en particular, sé que además de la resistencia al antibiótico que me están mostrando, tiene resistencia a otros antibióticos del mismo grupo o de grupos molecularmente similares. Por ejemplo, todos los estafilococos resistentes a oxacilina. Deduzco que el mecanismo de resistencia es una modificación de las proteínas de unión a penicilina 2A, PBP2A. Y no solamente voy a interpretar que es resistente a la oxacilina, sino que también voy a interpretar que es resistente a todos los betalactámicos. Lo mismo sucede con la gentamicina. Si es un estafilococo que me reportan resistencia a gentamicina,
yo asumo que tiene resistencia a todos los aminoglucósidos, excepto streptomicina. Y así con otros ejemplos. Hay situaciones que son muy improbables, como que, por ejemplo, los Streptococcus beta hemolíticos, como el Streptococcus pyogenes, sea resistente a penicilina. Es una situación absolutamente improbable y si lo reportan así, lo más probable es que se trate de un error. O que, por ejemplo, me reporten una Klebsiella sensible a ampicilina, cuando la Klebsiella naturalmente es resistente a ampicilina. Y así con muchos otros ejemplos que no nos vamos a detener a detallar en este momento, pero que sí es importante que nos familiaricemos con los mecanismos naturales de resistencia. Empecemos entonces con los gram negativos. Vamos a separar el análisis de la resistencia por gram negativos y por gram positivos. Como estábamos diciendo antes, tengo que tener en cuenta los mecanismos naturales de resistencia. Aquí tenemos esta tabla que nos ilustra muy bien esos mecanismos. Por ejemplo, la familia Klebsiella. Y aquí hay otro grupo de bacterias como los Citrobacter, los Enterobacter, Afnia, Serratia, Proteus, Morganella y Providencia, que tienen un mecanismo natural de resistencia que se llama AMC. Así que yo lo que espero es que sean resistentes a las penicilinas naturales, a las aminopenicilinas, a las cefalosporinas de primera y a las cefalosporinas de segunda generación. Y si tienen hiperexpresión de ese mecanismo de resistencia, una hiperexpresión de AMC, también espero que sean resistentes a las cefalosporinas de tercera generación. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales los gram negativos se vuelven resistentes a los antibióticos? Están los mecanismos enzimáticos, con los cuales ellos deshacen o destruyen a la molécula antibiótica. Las modificaciones estructurales de las moléculas blanco en la bacteria sobre la cual los antibióticos actúan. Por ejemplo, modificación de bombas de flujo. Las modificaciones genéticas que modifican la secuencia proteica de las proteínas blancos y esa mutación hace que ahora la proteína blanco sea resistente, aunque no necesariamente haya hecho una modificación estructural. La forma más común de resistencia de los gram negativos a los antibióticos es por la producción de beta-lactamasas. Recordemos en la clase pasada que los beta-lactámicos se agrupan en tres grupos principales, que en orden histórico de aparición primero son las penicilinas, las cefalosporinas y luego los carbapenémicos. Si es una beta-lactamasa que actúa sobre las penicilinas, se va a llamar penicilinasa. Si es sobre las cefalosporinas, cefalosporinasas y carbapenemasas si es sobre los carbapenémicos. A su vez, las penicilinasas pueden ser de bajo techo o de alto techo, dependiendo de qué tan fuerte sea la resistencia a las penicilinas y a los inhibidores de beta-lactamasa con los cuales se asocian las penicilinas. Las cefalosporinasas, hay dos grupos grandes que son las AMC y la beta-lactamasa de espectro extendido. En general, en la medida en que yo avanzo en resistencia, así como avanzaron los antibióticos en aparición histórica, me va a acumular resistencia. Miremoslas en orden histórico por aparición de grupos de antibiótico y por ende por aparición de resistencia a los antibióticos. Sobra decir que en la medida en que históricamente fueron desarrollándose los grupos de antibióticos, también fueron apareciendo la resistencia a ellos. Por eso, la forma más fácil de entender la resistencia a los gram negativos, analizándolas en orden histórico. Si los primeros antibióticos que se desarrollaron fueron las penicilinas naturales, y luego las aminopenicilinas, y luego los inhibidores de beta-lactamasas asociados a aminopenicilinas o a penicilinas antipseudomónicas como la piperacilina, entonces estos antibióticos son combatidos por la resistencia bacteriana a través de las penicilinasas de bajo techo. Es decir, si una penicilinasa se lleva por delante a las penicilinas naturales y a las aminopenicilinas, que son ampicilina y amoxicilina, significa que es una penicilinasa de bajo techo y podría afectar en algo también a la ampicilina sulfactal. Luego entonces, para sobrepasar esta resistencia, los científicos desarrollaron las penicilinasas de alto techo, que van a incluir o van a hacerse fuertes sobre las penicilinas naturales, las aminopenicilinas y la ampicilina sulfactam. Y tal vez me pueda afectar la piperacilina tazobactam. Entre más fuerte el antibiótico, también es más fuerte la penicilina. Vámonos entonces ahora con las cefalosporinas, que fueron
fue el siguiente grupo de antibiótico. Y aparecieron las cefalosporinas y apareció la resistencia a las cefalosporinas con las cefalosporinasas. La cefalosporinasa de menor espectro, si se puede llamar así, es la AMC, que incluye lo que es resistencia de penicilinasa de bajo techo y de alto techo, o sea, penicilinas naturales, aminopenicilinas, ampisulbactam y piptazo-tazobactam. Pero además se le agrega la resistencia a las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Aparecen entonces las cefalosporinas de cuarta generación, pero también entonces aparece la resistencia a ellas. Y aparece con las beta-lactamasas de espectro extendido, que incluye la resistencia que ya incluía las penicilinasas de bajo techo, de alto techo, de AMC. Es decir, que son resistentes a las penicilinas naturales, a las aminopenicilinas, a la ampisulva, a la piptazo y a las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Pero ahora también van a incluir a las cefalosporinas de cuarta generación. A veces, algunas AMC pueden aparecer en el antibiograma como si fueran BLE, o algunas BLE pueden aparecer en el antibiograma como si fueran AMC. El antibiótico marcador para una y para otra es cefoxitin. Si resulta que la bacteria es resistente a la cefoxitina, estamos ante una AMC. Pero si es sensible a cefoxitina, estamos ante una BLE. A veces en el antibiograma no aparece la cefoxitina, sino aparece como prueba BLE. Y luego vienen las carbapenemasas, que incluye a las penicilinas naturales, a las aminopenicilinas, a la ampisulva, a la piptazo y a las cefalosporinas desde la primera hasta la cuarta generación. Es decir, incluye toda la resistencia de las beta-lactamasas anteriores. Y ahora además incluye a los carbapenémicos. ¿Ok? Ejemplos de penicilinasa de bajo techo. Este es un urocultivo con una Escherichia coli, que vemos aquí que es resistente a la ampicilina y es lo que yo espero de una E. coli, porque como ya he repetido varias veces, el 95-99% de las enterobacterias son resistentes a la ampicilina. Ese es un mecanismo natural y es una penicilinasa, y porque actúa sobre los primeros antibióticos, penicilinas naturales y aminopenicilinas, la llamamos penicilinasa de bajo techo. Fíjese que aquí ni siquiera me reportan una penicilina natural, pues ya sabemos que las E. coli son naturalmente resistentes, así que no hay necesidad de reportarlas. Nunca a la E. coli le pongan ampicilina. Es decir, nunca a una infección urinaria o a una enfermedad diarreica aguda, que es donde abunda la E. coli, le pongan ampicilina. La ampicilina no es un diagnóstico para infección urinaria ni para enfermedad diarreica aguda si sospecha que es bacteriana. Miren las diferencias entre una AMC y una BLE. Ya les repetí varias veces que una AMC es cefoxitin resistente, mientras que una BLE es cefoxitin sensible. Ambas son resistentes a la ampisulva, ambas son resistentes a la piptazo, ambas son resistentes a las cefalosporinas de primera y segunda generación, ambas son resistentes a las cefalosporinas de tercera generación. Pero las AMC son sensibles a las cefalosporinas de cuarta generación y a los carbapenémicos. Las BLE solo son sensibles a los carbapenémicos. La gran diferencia para distinguir una de otra es el cefoxitin. Incluso, mire que el antibiograma me puede engañar y decirme que es una AMC sensible a una cefalosporina de tercera generación. Si resulta que yo tengo una AMC y me aparece sensibilidad a la ceftriaxona, yo no le creo. Y es un error muy frecuente en la clínica, que como yo veo que ahí dice sensible, utilizo ese antibiótico. Y me estoy equivocando. O fíjese que una BLE me puede decir que es sensible a la piptazo o a la ampisulva. Un error garrafal ponerle ampisulva o piptazo a una BLE. O sea, no me dejo engañar por el antibiograma. El antibiograma hay que saberlo leer. El antibiograma no pretende engañarme. El antibiograma pretende guiarme para conocer el mecanismo de resistencia y hacer una apropiada elección del antibiótico. Siempre que yo tenga una bacteria que tenga factores de riesgo para haber desarrollado AMC, por ejemplo, pacientes que fueron expuestos a quinolonas intravenosas u orales como la ciprofloxacina, tienen alto riesgo de hacer AMC, o cefalosporinas, bueno, pacientes que estuvieron expuestos a antibióticos de amplio espectro tienen riesgo de AMC. Pero además hay otro grupo de bacterias que ya la vamos a ver más adelante que son productores naturales de AMC. Si yo tengo una bacteria
del grupo de bacterias que son productores naturales de AMC, siempre les voy a poner desde cefalosporina de cuarta generación en adelante, o sea, cefalosporina de cuarta generación o carbapenem. Nunca le voy a poner a un AMC o que yo sospeche AMC una cefalosporina de tercera generación o menos. Además, si usted tiene, por ejemplo, un Citrobacter, si tiene un Enterobacter en sangre, en pulmón, en peritoneo, en sistema nervioso, o sea, tiene una infección grave o en una articulación, una artritis séptica es grave, arranque empíricamente con un carbapenémico y luego se desescala a una cefalosporina de cuarta generación si el antibiograma se lo permite, si la evolución clínica del paciente se lo permite, si ya se negativizaron los cultivos y si cuenta con un infectólogo experto en el tema, por supuesto. Yo no arranco una infección grave de un AMC por la cefalosporina de cuarta, arranco por un carbapenémico. Eventualmente, si la infección no es grave, por ejemplo, es una infección urinaria afebril, baja, no está séptico, es una infección de piel, de tejido blando superficial sin sepsis, bueno, la cefalosporina de cuarta generación puede ser una buena opción, pero si yo sospecho septicemia, o sea, bacteremia, neuroinfección, infección del torrente sanguíneo, pulmón o articulación, en AMC arranco con carbapenémico. Con BLE, pues por supuesto siempre arranco con carbapenémico. Empíricamente yo asumo que pueda existir allí unas pseudomonas. Entonces arranco en este caso de las BLE con meropenem, que son antipseudomónicos. Cuando descarto las pseudomonas y verifico que el paciente ya va con buena evolución, entonces puedo cambiarlo a un ertapenem. Porque el ertapenem, ya vimos en la clase anterior, no es un antipseudomónico. Estas son las bacterias que producen AMC de forma natural. Siempre que yo me las encuentre, estoy seguro, convencido y no tengo la duda de que producen AMC, así el antibiograma me diga que no, ¿vale? Si yo me encuentro alguna de estas bacterias en el torrente sanguíneo, en el peritoneo, como neuroinfección, en el pulmón, le pongo carbapenémico. Si yo me las encuentro en un sitio donde no hay peligro y el paciente está estable, como la orina sin sepsis, como la piel sin sepsis u otras sin sepsis, le puedo poner una cefalosporina de cuarta generación, o sea, un cefepime, ¿vale? O eventualmente podría ponerles, por ejemplo, una ceftazidimia bivactam. Bueno, pero eso ya para hilar tan fino con ese tipo de antibióticos ya nos vamos a apoyar en el infector, ¿ok? Entonces, fíjese que aquí la sigla nos ayuda para memorizarlas. AMCES. H-A-M-P-C-E-S. La H es afnia. La A es de Aeromonas y Acinetobacter. La M de Morganella. La P de Pseudomonas y de Proteus vulgaris. El Proteus mirabilis no hace parte de este grupo, solamente el vulgaris. Los Citrobacter, los Enterobacter y las Serratias. ¿Vale? También las podría llamar Spice. Se me quedaría por fuera afnia, por eso me gusta más esta sigla que esta sigla. La S en Spice hace referencia a Serratia, la P a Pseudomonas y Proteus vulgaris, la A a Aeromonas y Acinetobacter, la I a Morganella, la C a Citrobacter y la E a Enterobacter. ¿Vale? Siempre que yo me encuentre estas bacterias, arranco por lo menos con una cefalosporina de cuarta generación. Si el paciente está séptico, está inestable, tiene factores de riesgo para AMSEA, si yo no conozca todavía la bacteria que está infectando al paciente, arranco con carbapenémico si tiene factores de riesgo para AMSEA o si ya identifica alguna de esas bacterias. Si el paciente está estable y la infección no es en un sitio peligroso, puedo arrancar con una cefalosporina de cuarta generación. Con antibiograma, evolución del paciente, cultivos negativos y concepto de infectología, podría redirigir la terapia. Recuerden, no se dejen engañar por una mala interpretación del antibiograma. Fíjense que la AMC tiene diferentes fenotipos o expresión o penetrancia o impacto. ¿Vale? Hay tres categorías de intensidad de la resistencia de las AMC. La inducible, la constitutiva y la hiperexpresada. AMC inducible, AMC constitutiva y AMC hiperexpresada. La AMC constitutiva es la clásica, la que identificamos siempre. Es resistente desde la ampicilva y para arriba de las penicilinas naturales hasta las cefalosporinas de tercera generación y es cefoxitin resistente. Si fuera cefoxitin sensible, ¿qué sería? Beta lactamasa de espectro extendido. Muy bien. Si es inducible, me engaña y me dice que es sensible a las cefalosporinas de tercera generación e incluso que es sensible a la piptazo. Pero si yo veo que es resistente a cefalosporinas de primera y segunda, pero es cefoxitin resistente,
Esto es una AMC y no me dejo engañar y arranco con cefalosporina de cuarta o carbapenémico en las situaciones que ya mencionamos. Las que son hiperexpresadas. Además, se comportan como si fueran BLE o como si fueran incluso carbapenemasas porque hasta pueden afectar al ertapenem, no al meropenem. El ertapenem es menos estable frente a las beta-lactamasas que el meropenem y por eso a veces aparece como si fuera resistente. Pero no es sensible a cefoxitina, es resistente, o sea, sigue siendo un AMC. Y esta se comporta clínicamente muy parecido a una BLE y tengo que ponerle carbapenem. Factores de riesgo para gérmenes multiresistentes, gram negativos, pseudomonas aeruginosa, BLE y carbapenemas. Básicamente haber estado hospitalizado los últimos 3 meses. Además, para pseudomonas y para carbapenemasas, haber estado por lo menos en el último mes en UCI por lo menos 3 semanas. Para las pseudomonas, exposición en el último mes a fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, carbapenémicos y aminoglucósidos. Lo mismo para BLE y lo mismo para carbapenemas. Pseudomonas aeruginosa, inmunosupresión, dispositivos invasivos, hemodiálisis, fibrosis quística, enfermedad pulmonar crónica. Los que trabajan conmigo en la SUSI saben que peleamos todos los días para desinvadir lo más rápido al paciente, para desescalar lo más rápido posible al paciente de antibióticos, justamente para evitar esta multiresistencia. Y asimismo evitamos la gastroprotección farmacológica propendiendo por una nutrición enteral temprana como la mejor forma de gastroprotección. Para evitar la resistencia con BLE, porque el uso de anti-H2 y también de IVP en alguna medida se asocia al desarrollo de BLE. Y la carbapenemasa, pues entre más invadido es el paciente, mayor factores de riesgo tiene. Además, tener comorbilidades, diabetes, pacientes oncológicos, desnutridos, tener nutrición enteral o parenteral, cirugía mayor en el último mes, sondas vesicales, hemodiálisis, nutrición, bueno, trasplantes, todos estos son factores de riesgo para ello. O paciente crítico. Cuando yo tengo un paciente en choque, yo asumo que tiene o una BLE o una pseudomonas aeruginosa y que esa pseudomonas puede producir una carbapenemasa. Entonces, depende del cuadro clínico y de los factores de riesgo del paciente, yo puedo escoger o un carbapenémico o una cefalosporina de cuarta o una cefalosporina de tercera generación o otro grupo de antibiótico. ¿Vale? Pero en paciente crítico siempre pensamos también en multiresistencia. ¿Qué hago con una carbapenemasa? Hay opciones. Incluso cambiar de carbapenémico. Si tiene un MIC favorable, adicionar una aminoglucósido, una fluoroquinolona, una colicina, una tigeciclina. Casi que esta es la única indicación de uso de quinolonas intrahospitalarias. Es decir, nunca vemos a una infección urinaria, a una neumonía, a otras con quinolonas empíricas por gérmenes que no son multiresistentes y especialmente que no producen carbapenemas. ¿Vale? Las quinolonas se reservan solamente para la situación de la carbapenemasa o de la BLE, de multiresistencia como un mecanismo sinérgico o a veces dirigido contra eso. Pero no la utilizamos porque es pésimo para la ecología intrahospitalaria, nos induce muchísima resistencia. Hablemos entonces ahora de gram positivos. De gram positivos nos vamos a detener en el neumococo y en el estafilococo. Para los beta-lactámicos, para los streptococcus beta hemolíticos, que son Streptococcus piógenes, no vamos a hablar, siguen siendo muy sensibles a las penicilinas naturales y la opción sigue siendo penicilina natural. Para el Streptococcus galacti la mejor opción es ampicilina y pare de contar, ¿vale? Entonces, dicho eso, vamos a enfocarnos en Pneumococos y estafilococo y a lo último ponemos una diapositiva de enterococos para mencionar algo muy puntual de los enterococos. Estafilococo aureus. El estafilococo aureus de los años 20, iniciando el siglo XX, donde no había penicilinas todavía usadas en humanos, eran así, sensibles a las penicilinas, a la oxacilina y al cefoxitin. O sea, era absolutamente natural, absolutamente salvaje, ningún mecanismo de resistencia. Aparecen las penicilinas y se vuelven resistentes a ellas, ¿vale? Y lo hace a través de una penicilinasa. Luego aparecen los antibióticos antiestafilocóxicos porque se hicieron resistentes a las penicilinas y entonces aparece la resistencia a la oxacilina y lo llamamos meticilino resistente u oxacilino resistentes. Le decimos meticilinos resistentes porque la meticilina es el marcador indicador de resistencia a la oxacilina. Entonces,
Un Staphylococcus aureus meticilino sensible es resistente a la penicilina de forma natural. Y un Staphylococcus meticilino resistente es resistente a las penicilinas de forma natural. O sea, el 99.99% de los Staphylococcus aureus son resistentes a las penicilinas. El mecanismo por el cual se produce resistencia a la penicilina es por penicilinasa. El mecanismo por el cual se produce resistencia a la oxacilina es por una modificación de la PBP. Y el gen responsable de esa modificación se llama MECA y es lo que las pruebas moleculares como el FilmArray nos va a detectar. El gen no nos detecta la proteína. Acuérdense que esto es una prueba genómica, un Southern blot. Entonces me detecta es el gen que produce la resistencia y no la proteína modificada. Mientras que el antigrama lo que me muestra es el efecto de la proteína modificada sobre el crecimiento bacteriano. Todos los meticilinos resistentes también son cefoxitin resistente. Ojo que esto no es un AMC, ya dejamos de lado ese tema. Estamos hablando ahora de una modificación de PBP del Staphylococcus aureus. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de resistencia del Staphylococcus aureus a las penicilinas? Respuesta, la producción de penicilinas. Segunda pregunta, ¿cuál es el mecanismo de producción de resistencia a la oxacilina del Staphylococcus aureus? Respuesta, es la modificación de la PBP, producida por el gen MECA. También pueden ser resistentes a eritromicina y clindamicina. Cuando es sensible a ambos, pues decimos que es sensible a ambos y se acabó. Cuando es resistente a ambos, decimos que tiene una resistencia constitutiva a ambos. Estos estafilococos tienen mayor probabilidad de desarrollar en el tiempo resistencia a meticilina si inicialmente se presentan como sensibles a meticilina. A veces puede el antibiograma a priori decirme que es resistente a eritromicina y sensible a clindamicina. ¿Vale? Y yo le hago una prueba que se llama D-test y el D-test es negativo, o sea, me descarta una resistencia inducible a clindamicina. O sea que este estafilococo solamente es resistente a eritromicina. Esto se llama resistencia constitutiva a eritromicina. Pero si se presenta como eritromicina resistente y sensible a clinda y le hago el D-test es positivo, significa que es resistente a ambos. Aquí está el ejemplo del D-test. ¿Ok? Aquí tienen ustedes un disco de eritromicina y aquí un disco de clindamicina. Fíjese que ambos antibióticos inhibieron el crecimiento alrededor de ellos mismos y generaron un halo de restricción del crecimiento bacteriano significativo. O sea que las bacterias acá son sensibles a ambos. El D-test es negativo. ¿Okay? Aquí en este caso, en particular, fíjese que el halo de la eritromicina es menor que el halo de la clindamicina. O sea que esto generó una restricción limitada al crecimiento bacteriano. O sea que estas bacterias sí podrían ser un poquito resistentes a eritromicina. Yo como microbiólogo por prudencia lo reporto como resistente a eritromicina. Resistente a eritromicina. Y le pongo la clindamicina, el disco de clindamicina, y me produce una gran inhibición del crecimiento bacteriano. ¿Cómo lo reporto? Como resistente a eritromicina, sensible a clindamicina, D-test negativo. El D-test hace referencia solamente a la sensibilidad a clindamicina. En este caso, veámoslo. Aquí hay eritromicina y aquí hay clindamicina. Se produjo una inhibición del crecimiento bacteriano alrededor de la eritromicina, pero no se produjo la inhibición del crecimiento alrededor del disco de clindamicina. O sea que fueron resistentes a la clindamicina, sensibles a eritromicina y formó una D. Se parece a una D, por eso se llama D-test positivo. Este es positivo porque me está diciendo que al retar a las bacterias con la clindamicina, estas se me volvieron resistentes o me indujo la resistencia a la clindamicina. No puedo usar clinda ni puedo usar eritromicina y tengo que tener cuidado con la oxacilina o con las cefalosporinas de primera generación. También puedo encontrar estafilococos resistentes a vancomicina. Pueden ser sensibles, sensibilidad intermedia o heterovisa, que sería como una sensibilidad como que un poco definida de sensibilidad intermedia.
y BRCA, que son resistentes a vancomicina. Y lo define es el MIC a la vancomicina. Casi todos los Staphylococcus aureus nuestros son sensibles a vancomicina y unos pocos son heteroiso. El Streptococcus pneumoniae es el clásico ejemplo de que el MIC puede variar dependiendo del tipo de infección que yo voy a tener. Entonces el antibiograma del Streptococcus pneumoniae yo lo diferencio si se trata de una infección meningia o de una infección no meningia. Y lo interpreto tanto para la penicilina como para la ceftriaxona. Es decir, penicilina no meningia hace referencia al uso de penicilina en infecciones diferentes a la meningitis. Y la penicilina meningia hace referencia al uso de penicilina en meningitis. Y lo mismo sucede con ceftriaxona. Fíjese que cuando se trata de meningitis, el MIC disminuye, o sea, se vuelve mucho más exigente. Si yo tengo una infección no meningia, el MIC es más alto, o sea, es más permisivo el uso del antibiótico. Si yo tengo una infección meningia, el MIC es más exigente, o sea, disminuye la posibilidad de éxito de ese antibiótico. Por eso el MIC en infecciones meningias, tanto para penicilina como para ceftriaxona, es más bajito y lo tengo que interpretar de esa forma. Cuando me hablan de MIC intermedio para esas infecciones, especialmente para las no meningias, especialmente para las no meningias, yo tengo que asumir que es resistente, pero en ceftriaxona yo tengo que asumir que hay de verdad resistencia cuando hay sensibilidad intermedia en la meningitis. Y en este caso lo que tendría que usar es vancomicina. Por eso, cuando tenemos sospechas de meningitis, utilizamos ceftriaxona y vancomicina. ¿Por qué? La ceftriaxona actúa muy bien contra el neumococo y contra las enterobacterias, pero además me resuelve el problema de una posible resistencia meningia a la penicilina. Y la vancomicina la utilizo para resolver la posible resistencia meningia a la ceftriaxona. O sea, si yo uso ceftriaxona, quedo seguro con que no voy a caer en una penicilina resistente. Y si yo uso vancomicina, estoy seguro de que no voy a caer en una ceftriaxona resistente. ¿Ok? Y por último, los enterococos. Los enterococos son resistentes naturales a las cefalosporinas, las oxacilinas, la clindamicina, la lincomicina, el cotrimoxazol y los aminoglucósidos a bajito nivel. ¿Vale? Pueden tener resistencia adquirida a alguno de estos, especialmente a la ampicilina. Cuando se trata de enterococos fecalis, el antibiótico de elección es la ampicilina, no la ampicilina sulbactam, la ampicilina. Y cuando se trata de Enterococcus faecium es la vancomicina, no la ampicilina, ¿vale? Entonces, siempre que yo tenga un Enterococcus fecalis, el antibiótico de elección, no importa el sitio de la infección, es ampicilina. Y si es un Enterococcus faecium, es vancomicina. Y resalto lo del Enterococcus fecalis, porque incluso si fuera un absceso cerebral, una encefalitis, una infección terrible por Enterococcus fecalis, el antibiótico más efectivo, la primera elección, sigue siendo ampicilina. Muchas gracias por su atención y espero que haya quedado claro. Muy amables.